Soy Betty Sosa y aquí seguimos con los atributos de Dios, agradecida a Dios y a los pastores Ever Alegre y Marta, que están en la iglesia en Pueblo Nuevo, en la iglesia de Benecer. Bueno, ¿se acuerdan un poquito de lo que vimos el devocional pasado? ¿Se acuerdan que hablamos que a veces hay versículos que pareciera que Dios cambia, pero en realidad Dios no cambia? Dios va actuando a lo que Él fue diciendo. En realidad, el que va cambiando, ¿quiénes somos? Somos nosotros, los seres humanos, y Dios va actuando según las decisiones también que nosotros tomamos. ¿Se acuerdan que a veces también pareciera que Dios cambiaba porque eran problemas de traducción del hebreo, al pasarlo al español, al castellano, pareciera que dice distintas maneras. Y también hablamos, ¿se acuerda? Del antropomorfismo. ¿Qué era eso? Un recurso literario que se utiliza para dar cualidades humanas a objetos no humanos. ¿Se acuerdan? Que era ver a Dios desde nuestro punto de vista humano. Y yo les voy a dar dos ejemplos de este recurso literario. Miren, le voy a dar dos oraciones. La primera dice así: el vaso está lleno y se encuentra en la mesa, esperando a su dueño. Yo cuando escucho esto, pareciera que el vaso está esperando a alguien, ¿no? Y se encuentra ahí en la mesa porque está esperando a alguien. Sabemos que el vaso no puede razonar, no puede esperar a nadie. ¿Por qué? Porque es algo que no tiene vida, que es materia que está ahí en la mesa, nada más. Pero acá, al leer, pareciera que tiene vida. Otro ejemplo, por ejemplo, miren, la roca demostró su fuerza al mar, ¿no? Y uno al leer esto pareciera que la roca es como una persona que tiene fuerza y que le demostró al mar la fuerza que tiene. Y sabemos que la roca es algo que no tiene vida, que está ahí, ¿no? Se puede mover, bueno, por el mar, pero está ahí, no puede demostrar su fuerza. Y también hay ejemplos, hay muchos ejemplos en la Biblia, que se habla de Dios, por ejemplo, el brazo de Dios. Eso lo encontramos en Job 40:19. Por ejemplo, la mano de Dios en Job 19:21. La boca de Dios, Deuteronomio 83. Ejemplo, la voz de Dios, Job 40:9. Y así hay muchísimos en la Biblia que pareciera que Dios es como nosotros, ¿no? En nuestra forma humana en gigante. Pero es para que nosotros podamos entender a Dios, porque sabemos que nuestra mente es muy limitada. En realidad en esta vida no vamos a conocer el 100% a Dios. Hay muchas cosas que no vamos a entender, pero sí es hermoso poder poner voluntad para conocer y aprender la palabra de Dios. Cuando yo más me sumerjo en la palabra de Dios y busco a Dios, cómo es Dios, pongo mi voluntad para aprender toda la palabra de Dios. Recuerden que un texto, hay un dicho que dice, ¿no? Hay un dicho que dice, un texto sin su contexto, ¿qué es? Un pretexto. No puedo yo por un texto agarrar y estar discutiendo un texto solo de la Biblia. No puedo sacarlo de un contexto. Yo tengo que saber unos 5 capítulos antes o unos 5 capítulos después, ver la historia, ver la época, ver las costumbres de esa época, a ver qué pasó, qué es lo que Dios dijo antes, poder entender las actitudes de Dios, pero por lo que Dios dijo antes, y Dios estaba respetando lo que Dios dijo antes, tal vez unos versículos, unos capítulos antes de eso. ¿Entienden?
Bueno, y vamos a seguir igual. Miren, vamos para seguir entendiendo, vamos a ver en Éxodo, vamos a estar yendo a Éxodo 32:10. Miren lo que dice. Acá habla 32:10 dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Bueno, dice que Moisés intercedió por el pueblo, y el verso 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Se acuerdan esta parte de la Biblia en la cual Moisés estuvo en la presencia de Dios, se llenó de Dios, venía con las tablas? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que él viene, ¿y qué pasa? ¿Cómo encuentra al pueblo? ¿Se acuerdan? Dice que, esperen que me pasé un poquito, ahí está. Dicen que el verso 32 empieza con el becerro de oro. Dice, miren lo que dice el verso 31:18. Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escrita con el dedo de Dios. Acá habla del dedo de Dios, ¿ven? O sea que cuando Moisés viene y con las tablas, y el pueblo de Israel que lo tenía que estar esperando y alabando a Dios, sí estaba alabando, pero no a Dios. Y prepararon un ídolo, un becerro de oro. Y ahí Dios como que, ¿no? Empezó a actuar, pero porque el pueblo cambió, porque el pueblo le dio la espalda, el pueblo estaba haciendo cualquier cosa. Y Dios iba a respetar lo que Él dijo anteriormente, que Dios los iba a bendecir, que de ellos iban a ser una nación grande. Y también vemos que habla, ¿no?, en la palabra de Dios que hay bendición y maldición. Si nos alejamos va a haber maldición, si nos buscamos de Dios va a haber bendición. Y acá podemos ver que Dios cambió su comportamiento, pero ¿para qué? Para permanecer congruente a su naturaleza. Cuando quiso destruir al pueblo, estaba actuando en coherencia con su justicia. Vemos que cuando Moisés intercedió por el pueblo, Dios cambió, pero pareciera que Dios cambió, pero para actuar en forma lógica con su misericordia. Dios le había dicho al pueblo varias veces que si cambiaban sus caminos, Él no los condenaría. O sea que Dios estaba actuando por lo que Él anterior a eso, había hablado con el pueblo de Israel. Ellos cambiaron y Dios hizo lo que había prometido. ¿Entienden? Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Miren, nos vamos a ir a Jonás. Muy conocido, ¿no? Esta historia de Jonás. Muy conocidos por los niños que van a la iglesia o que van a una escuela dominical. Miren lo que dice en Jonás 3:10. En todo el capítulo 3 de Jonás habla de Nínive, pero habla de Nínive que se arrepiente. Y bueno, ¿por qué se arrepiente? Miren lo que dice 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea que Dios había dicho que Él iba a destruir a Nínive, pero ¿por qué? No porque Dios es malo y no quiere al pueblo de Nínive, sino porque ellos estaban lejos de Dios, le daban la espalda a Dios, había mucha inmoralidad, mucha maldad, había idolatría. Y Dios tenía que actuar y hacer algo, en la cual Dios habla a Jonás y Dios le da una orden.
Como siempre el ser humano un poquito desobediente, pero menos mal que después Jonás obedeció. Dios lo mandó a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Se acuerdan? Dios lo mandó para Nínive y él se fue para otro lado. Pero ahí Dios obró, ¿no? Lo tiraron del barco donde iba, lo agarró un pez y se lo llevó donde Dios quería. Y pareciera que Jonás, ¿no? En él sí no, pareciera que no había ni misericordia, que no había amor, nada, porque Jonás quería, la verdad, que Dios destruyera Nínive. Pero menos mal que Dios no es como nosotros, ¿no? Que Dios tiene muchos atributos hermosos y Dios va actuando según lo que Él dijo en su palabra, ¿no? De los primeros libros. Y va actuando su misericordia, su amor. A veces tiene que actuar la ira de Dios en algunos casos. Podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios, hay castigo, pero porque Dios va obrando según en sus atributos. Hay que ver el por qué pasa esas cosas. Pero no es que Dios cambia. Dios va respetando siempre lo que Él va diciendo. Y podemos ver acá en Jonás que Dios correspondió con misericordia. ¿Y qué pasa? ¿Qué hizo? Que Él canceló el castigo. ¿Pero por qué? Porque Nínive se arrepiente. Y Dios, en la versión lenguaje actual, no dice que se arrepintió, dice Dios decidió no destruirlos. Dios va decidiendo a medida que nosotros vamos cambiando, pero no es que Dios cambia. Por eso es importante, para interpretar las Escrituras correctamente, se debe analizar un versículo a la luz de toda la Escritura. Las Escrituras afirman que Dios jamás se arrepiente y nunca se retracta de sus decisiones. Mírenlo, vamos a ir a otro ejemplo en Números. Vamos a ir a Números ahora, que también es una historia muy conocida por los niños. 23:19. Miren, ¿qué dice? Dice así la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo efectuará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Y acá habla de Balaam. ¿Se acuerda de Balaam cuando bendice a Israel? En la cual dice que vino Balac y quería le pidió a Balaam que maldijera al pueblo de Dios. Y Balaam no pudo maldecir, porque Dios le había dicho que bendiciera a Israel. Aunque después Balaam hizo cosas malas y bueno, empezó bien y terminó mal como profeta, ¿no? Que Dios nos ayude a terminar bien, como hijos de Dios que somos, y hacer las cosas que a Dios le agradan. O sea, que podemos ver, es como, doy otro ejemplo, y ya terminamos este devocional. Es como la salvación. Dios nos mandó a dar este mensaje de salvación a todo el mundo. La salvación, muchos dicen, bueno, Dios ya sabe quién va a ser salvo y quién no. Pero ¿saben qué? La salvación Dios la ofrece para todos. Y depende de mi decisión, Dios va a actuar conforme a sus atributos, conforme a lo que Él... Dios sabe quién lo va a aceptar y Dios sabe quién lo va a rechazar, pero igualmente la oportunidad de salvación, Dios se la ofrece a todo el mundo. Qué bueno que podamos cambiar para bien, ¿no? Que podamos, si no conocíamos a Dios,
Bueno, si usted está escuchando ahora es porque pienso que ama a Dios y le dio un lugar en su vida. Y bueno, Dios va a cambiar para bien. ¿Se acuerdan en Romano ese texto que dice que todo Dios lo cambia para bien, para aquellos que son hijos de Dios, aquellos que son llamados? Y bueno, nuestra decisión, mire que vale mucho delante de Dios. Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere estar a tu lado siempre, pero Dios espera que vos le digas que sí. Si Dios decido estar cerca tuyo, si Dios hoy me someto a ti, quiero ser tu hija, ¿estás dispuesto a decirle? Y Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Dios siga bendiciendo.